Nuevamente buenos días y que el Señor nos dé hoy la sabiduría para poder compartir con ustedes este mensaje. Les decía, vamos a buscar en el libro de los Proverbios, lo vamos a tener por ahí listo porque ya vamos a leer el tema de hoy. Bueno, no sé si, me imagino que sí, porque los cristianos, desde que nos convertimos a Cristo, desde que nos volvimos al Señor, desde que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sé que todos los días vivimos en una lucha por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios. Y sé que ustedes lo han notado, lo difícil que es en estos días evangelizar, predicar la palabra en las calles. Bueno, cuando digo las calles, no me refiero exactamente la calle como tal, la acera como tal. Me refiero a los diferentes lugares donde uno a menudo intenta predicar, sea en el trabajo, sea en una reunión de amigos, diferentes partes. Y cada vez se vuelve más difícil, sobre todo por la resistencia que hay de la gente a la palabra de Dios. La gente cada vez está más resistente a que uno le predique, a que uno le hable acerca de Dios. Y les voy a contar algo importante. Bueno, en realidad todo esto surge cuando comenzó este movimiento por desacreditar la palabra de Dios, y el enemigo ha utilizado a través del tiempo, a través de los años, diferentes estrategias para romper con la estructura que nosotros conocemos como la familia, que es la estructura básica de toda sociedad. Y por supuesto que él sabe que si destruye a la familia, obviamente va a destruir a la sociedad, y si destruye a la sociedad, detrás la iglesia también va a ser destruida. Hoy en día los cristianos sabemos que el mundo ha entrado en un caos, vivimos en un caos total, un caos de identidad y de valores. Ya no solamente se ignora a la Biblia como palabra de Dios, sino que también las sociedades cristianas, los diferentes grupos cristianos han sido empujados a dejar de estudiar la palabra de Dios. Muy poca gente se escucha por ahí con deseos de estudiar la palabra de Dios, con deseos de hacer grupos de oración. Antes entre la iglesia se escuchaba que la gente se reunía 1 o 2 veces por semana en las casas, grupos de vecinos para estudiar la palabra. Ya no se escucha eso. Y esto es porque precisamente la sociedad en general y la iglesia ha sido empujada a dejar de estudiar la palabra de Dios, y se ha desviado en realidad a corrientes filosóficas que son promovidas por este movimiento que desconoce a Dios y promueve precisamente al ser humano sobre todo lo demás, incluso sobre Dios mismo, porque niegan la existencia de Dios, o porque en algunos casos hacen ver a la gente de una manera muy sutil que tenemos que tener a Dios por ahí en segundo plano. Así que voy a contarles así de manera referencia histórica un dato que es, como dice el youtuber Luisillo, un dato perturbador. Este movimiento que ha tomado fuerza lo hemos visto a través de la historia, rompiendo o tratando de romper lo que sucedió hace ya varios años, precisamente en el año 1948, donde específicamente el 10 de diciembre de ese mismo año se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas y proclama lo que la mayoría de nosotros hemos oído, que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, pareciera ser que el título nos lo explica. Es una declaración para el mundo de lo que deberían ser los principales derechos de las personas o de los seres humanos. Esta declaración contenía el reconocimiento de varios derechos que hoy conocemos que han sido cercenados, han sido cortados o mutilados, con precisamente el objeto de establecer este caos moral en el que vivimos. Para nadie es un secreto y no se podría negar que la humanidad entera vive en un caos moral. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento maravilloso, es hermoso. Lo invito a buscarlo ahí en las páginas de internet, usted lo puede encontrar. Pero me parece
que lo más importante que uno desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de hijo de Dios, debe entender ahí, y es que esta declaración tiene fundamentos en la palabra de Dios. Y le voy a citar rápidamente, son solo, en realidad tiene 30 artículos, no se los voy a leer todos, pero les voy a resaltar ahí los más importantes. En resumen, el artículo 1 dice que se establece el derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas. El artículo 3 habla del derecho a la vida y a la libertad de la persona. El artículo 7 habla de un principio muy importante, que es el principio de igualdad ante la ley, donde todos los seres humanos deberíamos ser vistos, tratados en igualdad de condiciones. Y el artículo 16, que este es uno de los más atacados, establece el derecho a tener una familia. Una familia, y lo define de esta manera: una familia formada por un matrimonio entre un hombre y una mujer. El artículo 30, ya para resumirles el final de la declaración, se los voy a leer textual porque es interesante. Dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo de personas o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bueno, aquí se queda uno sencillamente sin palabras, porque usted dice, bueno, se dio la Declaración de Derechos Humanos a partir de 1948. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy en el mundo, en nuestros países? Pues bueno, sucede que después de esta declaración comienzan a trabajar los grupos de poder que estaban en contra y entran en plena batalla para establecer precisamente lo que es el desconocimiento a la misma Declaración de Derechos Humanos, al punto de que cada uno de estos grupos de poder comenzó a interpretarla en su propio beneficio. Y a partir de ahí vino la desacreditación de muchas cosas, pero entre otras, los pilares fundamentales de la sociedad. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la sociedad? Bueno, la familia, la iglesia y, por supuesto, el derecho a la vida. Cuando ya se habló y tocaron el derecho a la vida, entonces los diferentes sectores comenzaron a pensar, o los hicieron pensar, porque el ser humano es muy programable, el ser humano lo podemos programar para que piense o actúe de una forma determinada, y comenzó precisamente a cambiar esa concepción que teníamos con respecto a la familia, o al núcleo central de la familia, que es el matrimonio, y de cómo podemos desbaratar la sociedad si desbaratamos la familia. Uno de estos puntos medulares, hermanos, que han sido atacados a partir de esta declaración, es la autoridad que Dios delega o concede a los padres, precisamente para disciplinar a sus hijos y para que estos hijos sean educados en el temor a Él. Precisamente por eso quiero que leamos Proverbios capítulo 23, versos 12 al 18. Lo que nos dice el Señor. Dice la palabra de Dios: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tengas en tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Este es un tema hermoso, este es un tema de conversación, este es un tema de una larga exposición. Podemos pasar todo el día de hoy hablando al respecto. Aquí el escritor de Proverbios se le atribuye precisamente este libro al rey Salomón. Él tenía un vasto conocimiento acerca de la importancia de la disciplina
como un instrumento para criar a los hijos, y por consiguiente, si nosotros criamos bien a los hijos, si nosotros les damos una buena formación a los hijos, obviamente vamos a tener una sociedad exitosa, y vamos a tener, por supuesto, mejores ciudadanos. Y ello aplicado a nuestros días, podríamos decir que tendríamos mejores cristianos. Si educamos a nuestros hijos en el temor de Dios, tendríamos, por supuesto, mejores cristianos. ¿Qué debemos hacer los cristianos para crecer y ser bendecidos y a la vez bendecir a las demás personas en medio de esta generación que nos ha tocado vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? Porque tenemos un papel protagónico, un papel muy importante como hijos de Dios. Por alguna razón fue que el Señor nos escogió y nos plantó en este tiempo. Imagínese usted que si hubiera sido la voluntad de Dios, cualquiera de nosotros hubiera nacido en el siglo pasado, hace 100 años, ya ni siquiera estuviéramos aquí. Pero Dios nos escogió para un momento, Dios nos escogió para un tiempo especial en el cual hemos sido llamados precisamente para una misión. Cada uno de los seres humanos, cada una de las personas que acepten a Cristo en su corazón, tienen una misión, tienen una función específica dentro de la sociedad. No en vano, la palabra de Dios dice que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de los unos de los otros. Y ya lo sabemos, el cuerpo de Cristo el cuerpo de la persona tiene diferentes funciones. No es lo mismo un dedo que la nariz, o un ojo que la boca. Cada uno tiene su función. Y precisamente esa es la razón por la cual el Señor nos llamó a todos en este tiempo especial. Aquí vamos a encontrar que, en primer lugar, dice Salomón que debemos aplicar nuestro corazón. ¿A qué debemos aplicar nuestro corazón? Aplicar el corazón es tenerlo dispuesto, es estar dedicado, es tener precisamente esa disposición todos los días, las 24 horas del día. Y precisamente a una situación muy especial que es la enseñanza. Dice, aplicar tu corazón o aplicar nuestro corazón a la enseñanza, y nuestros oídos deben estar atentos a las palabras de sabiduría. ¿Cuántas palabras escuchamos al día? ¿Cuántas palabras escucha usted al día? Y ahora que se nos hablaba en la motivación de las ofrendas con respecto a las cosas que utilizamos o que vemos, necesitamos los medios tecnológicos, hoy en día se nos han vuelto necesarios para desarrollar nuestras actividades. Ok, está bien, eso lo vemos normal. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos al día a escuchar, a leer palabras que no son del agrado del Señor, o que no son palabras de sabiduría? Usted se ha puesto a pensar cuántas cosas estúpidas leemos en las redes sociales. Pues son estúpidas, no tienen otro calificativo. Son montones, son cientos, miles al día. Pero hay una palabra de sabiduría que el ser humano ha dejado, ha despreciado y ha puesto por ahí a un lado. Me recuerda los tiempos en que, bueno, cuando practicábamos otra religión, llegábamos a las casas de la gente y nos encontrábamos la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso equivalía a que la gente pensaba que la Biblia era un amuleto, y por lo menos pensaban que existía la Biblia y que la Biblia era la palabra de Dios y que los iba a proteger. Y ahora la gente ni siquiera piensa en eso. Ya a la gente no le interesa saber nada respecto a la palabra, ni meditan, ni tienen a la palabra de Dios como la palabra de sabiduría. Y es el primer elemento que nos plantea Salomón cuando nos habla precisamente en estos proverbios que acabamos de leer con respecto a la importancia de que nos apliquemos a la enseñanza, y nuestros oídos deben estar atentos a estas palabras. Cada vez que uno estudia la historia de países como el nuestro, país pequeño, con una historia prácticamente reciente, Costa Rica, y si lo comparamos en este campo con países desarrollados o más adelantados, podemos decir Estados Unidos o Inglaterra, entre otros más, porque hay bastantes países en esta misma situación. Se encuentra uno que existe algo común, lo que se dice en matemática, un común denominador, ¿verdad? Algo común. Y es que precisamente los antepasados, nuestros antepasados, los antepasados de esos países tuvieron en cuenta a Dios en sus decisiones a la hora de fundar la nación, a la hora de crear las leyes
y a la hora de crear instituciones. También cuando analizamos cuál ha sido la causa precisamente del deterioro de estas sociedades, de la sociedad nuestra, de la sociedad de Estados Unidos, de la sociedad inglesa y de muchas otras más, cuál ha sido la causa de ese deterioro, nos vamos a encontrar que todo comienza, ese deterioro comienza a partir del momento en que Dios es sacado. Dios es echado fuera de las escuelas y de los colegios. No sé si ustedes se acuerdan, pero los que somos un poquito mayorcitos ahí, no voy a decir quién aquí en el salón, ¿verdad? Pero volvió a ver para otro lado, ¿verdad? Porque dice que yo siempre hablo de él. Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Se hablaba de Dios en las escuelas, en los colegios también. De alguna manera se nos predicaba, se nos enseñaba. Nos ponían a rezar, porque no nos enseñaron a orar, pero nos ponían a rezar. O sea, ese elemento importante que era la palabra de Dios, de alguna manera estaba presente. Pero de pronto la sacaron de las escuelas, sacaron la palabra de la escuela, sacaron la palabra de Dios de los colegios, y con ella ¿qué sacaron? Todos los preceptos, los conceptos morales establecidos por Dios para llevar una vida temerosa. ¿Teníamos temor de Dios? Claro que sí, aunque en realidad de alguna manera tal vez no era tanto temor, era miedo. Pero de alguna manera sabíamos que había un precepto moral que teníamos que cumplir porque estaba en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseñaba. Y entonces, aunque nos decían, es que Dios se enoja, es que Dios lo va a castigar, porque nos enseñaron que teníamos un Dios castigador, no un Dios clemente, misericordioso como el que realmente tenemos, pero sí la palabra de Dios estaba presente. De pronto fue sacada, fue echada afuera. ¿Y cómo lo sacaron? ¿Cómo sacaron a Dios? Retirando precisamente las Biblias y retirando la instrucción de la palabra de Dios y de todos estos conceptos morales establecidos por Dios. A la gente no le interesa saber absolutamente nada. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de sus hijos? ¿Cómo convertirnos en hijos de Dios cuando no somos hijos de Dios? Porque en el principio mucha gente se quedó con el concepto de que todos somos hijos de Dios. Y ahí, bajo ese concepto, es muy fácil esperar a que al final de cuentas Dios haga algo, porque como somos hijos de Él, Él tendrá que hacer algo con nosotros. Y precisamente esto sucedió cuando retiraron la palabra de Dios de nuestras instituciones. Dios fue sacado entonces de la educación inicial o la educación básica de los ciudadanos justamente por una razón. La razón era evitar que las personas fueran formadas y corregidas en su etapa temprana para que no se desviaran al crecer. ¿Qué nos dice el salmista? Nos dice, instruye al joven en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Precisamente el proverbio de Salomón nos dice, no rehúses corregir al muchacho, verso 13, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, si leemos esto literal, suena como a que nos vamos a convertir en padres agresores, ¿verdad? Y ahora con todo este cuento de la ley de protección a los menores y de que la no agresión y que los niños no se pueden tocar, bueno, se nos viene el PANI encima, ¿verdad, Ana? Que ha trabajado en el PANI y sabe cómo es ese asunto. Pero la Biblia no habla de que debemos de tomar a los muchachos y estarles pegando con una faja, con una varilla o con un palo, no. En realidad el concepto es mucho más profundo. La Biblia nos habla de corregir con vara, y eso significa o no significa de ninguna manera que la disciplina se debe establecer a garrotazos o a latigazos, como algunas personas lo han interpretado. ¿Qué significa la palabra vara en términos bíblicos? La palabra vara en términos bíblicos significa autoridad. Eso significa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando se ejerce la autoridad, usted actúa con energía. Cuando usted oye a una persona que tiene autoridad, esa persona es enérgica. Y precisamente eso es lo que significa la palabra vara. Por esa razón es que dice que si castigamos a nuestros hijos, o sea, y cuando habla de hijos se refiere a las personas que están a nuestro cargo, los menores de edad, los que no tienen un poder de decisión. Esta palabra significa también corregir. El joven
dice que el joven, si nosotros lo corregimos, no va a morir, es decir, no se va a perder. Como les decía, el salmista nos refería respecto a la instrucción y decía que si lo instruíamos en su camino, cuando fuera viejo, no se iba a desviar, no se iba a ir por otro camino. ¿Por qué? Porque iba a seguir siempre el camino del Señor, iba a seguir siempre el temor de Dios. El siguiente verso dice que al corregir a los jóvenes con autoridad, su alma va a ser librada del Seol. Es decir, vamos a evitar que se vayan al infierno. ¿Y por qué es esto? Porque si un joven entiende lo que es el temor a Dios y recibe una instrucción directamente de Dios a través de sus padres, recuerde que nosotros tenemos una función importante, tanto los seres humanos, los cristianos, los que tenemos algún nivel de autoridad, porque en nuestras casas, las cabezas de familia, los padres tienen la autoridad sobre sus hijos. Al tener la autoridad sobre nuestros hijos, vamos a ser responsables de esa formación. ¿Qué pasa si nuestro hijo se pierde el día de mañana y toma su decisión? Bueno, recibió la instrucción, tomó su propia decisión, pero si yo no lo instruí, si yo no lo corregí y al final se pierde, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De uno, porque como padre tenía ese deber, tenía esa obligación. Y habla de algo muy puntual, dice, para que no se vayan al Seol. Seol es sinónimo de infierno, para que no se pierdan eternamente. Así que Dios nos habla también, y esto es importante porque ahora que les decía, la palabra de Dios no habla de que tenemos que volarle el garrotazos a los niños, ni que tenemos que pegarles como decían algunos por todo, con una faja. No, es ejercer la autoridad. ¿Dónde encontramos nuevamente la palabra vara para corregir? ¿Se acuerdan? Hay una lectura muy de rigor, casi que todos la conocemos. Salmo 23. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Cuando dice que la vara y el cayado de Dios, o sea, de nuestro pastor que es Dios, nos van a infundir aliento. Es decir, cuando vemos la autoridad de Dios y entendemos la autoridad de Dios, no tenemos deseos de desviarnos. Precisamente para eso por eso es que el salmista habla respecto a la vara. Dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque sé que estoy bajo autoridad. Entonces voy a reconocer que tengo una autoridad, que esa autoridad es Dios. Estando bajo esa autoridad, yo no me voy a desviar. Y el salmista en este Salmo 23 habla de dos elementos importantes: la vara, que es la autoridad, y el cayado, que es el ganchito, o sea, es como un gancho que se usa para jalar y para volver al camino correcto. Entonces, Dios con su autoridad nos conduce a través de la palabra para que no nos desviemos. Entonces, esa es la razón por la cual que cobra mucha importancia en nuestra vida que los padres cristianos conozcan lo que Dios enseña sobre la corrección. El mundo dice otra cosa, ya les dije. El mundo dice otra cosa. El mundo dice, en este tiempo Dios guarde tocar a los niños. Y ya los niños los han amaestrado, no, ni que fuera un animalito, nos han conducido, gracias Eugenio, de manera tal que en la casa yo he escuchado niños que le dicen al papá: si me sigue regañando, si me sigue diciendo, lo voy a denunciar en el PANI. Y ahí aparece el PANI en acción, ¿verdad? Y entonces le abren un proceso y al final, ¿quiénes van a perder? Todos, ¿verdad? Porque los niños incluso en algunos casos se los llevan para el PANI y los internan ahí y no los dejan salir por un tiempo. Entonces, el sistema del mundo nos dice otra cosa, pero la palabra de Dios dice que los padres tienen que ejercer la autoridad. Y recordemos que nosotros, antes que ciudadanos del mundo, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nos dejamos guiar por la instrucción del Señor, no vamos a tener posibilidades de perdernos. No va a haber ningún riesgo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces uno dice: uy, es que la ley dice tal cosa, es que la ley dice tal otra. Pero recuerde que la ley tiene un fundamento en una norma que nunca va a dejar de ser, que es la palabra de Dios.
por encima de todo, los que hemos estudiado Derecho, aquí está Jenny, ahí está Ana Elena, Eugenio, Carolina, los que hemos estudiado Derecho sabemos que ninguna norma tiene un fundamento fuera de lo que el Señor en su momento instituyó, que es el primer código que conocemos de una manera estructurada. Así que por eso es tan importante que conozcamos y que entendamos que la palabra de Dios nos debe corregir y nos debe guiar. Dice la palabra que los jóvenes deben ser corregidos con disciplina. ¿Para qué tienen que ser corregidos con disciplina? Para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque detrás de estos jóvenes, detrás de estos niños, detrás de Marí, de Elenita, de Celeste, de Sharín, de todos los niños que tenemos aquí, los Colocho y Yixia, aquí tenemos también a Christoph, por supuesto. Detrás de estos niños, ¿qué hay? Futuros padres y futuras madres. Futuros miembros de una sociedad. Cuando nosotros no estemos, ¿quiénes van a estar a la cabeza? Ellos. Y esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que volvieron Víctor y la familia a la iglesia, que nos sentimos muy contentos porque estaban largo del Pérez, no era que habían dejado de congregarse, ¿verdad? Ellos siguieron congregándose en otro lado. Ahora que regresaron a Remanente, y veía yo a la pequeñita y decía, cuando se fuera una bebecita, ¿verdad? Y véala como está de grande, ya tiene 6 añitos, ¿verdad? Y a uno le parece que es poco el tiempo, pero no, el tiempo corre, el tiempo va volando. Así que, hermanos, estos son los futuros miembros de la sociedad, los que van a dirigir, los que probablemente van a estar un día aquí al frente, no probablemente, de seguro van a estar un día al frente de los púlpitos, predicando, dirigiendo la palabra de Dios, grabando, tocando los instrumentos musicales, cantando. Ya Cristian va a estar viejito y nada más va a sentarse en una silla a escuchar a Elenita y a Marí tocar. Así que eso ya casi, ¿verdad? No, ya está viejo. Bueno, hermanos, es importantísimo que podamos meditar sobre estas cosas. Pensaba, cuando leía este pasaje acerca del papel que cumple la iglesia en este momento. No sé si usted se pregunta eso. ¿Qué papel cumple la iglesia en este momento dentro de esta sociedad? Porque siempre, a menudo meditamos los cambios que hemos tenido que enfrentar, las situaciones que hemos tenido que vivir. Incluso ya hay una frase que se volvió lugar común, que anda por ahí dando vueltas, que dice, somos la generación que sobrevivió ¿al qué? Al COVID, ¿verdad? Y nos jactamos, no somos la generación que sobrevivió al COVID y nos llenamos el pecho de viento, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿será que solo al COVID vamos a sobrevivir? Y los ataques que el enemigo nos hace todos los días, los estamos ignorando. La palabra de Dios dice que no ignoremos sus maquinaciones. Todo esto que está pasando es parte de las maquinaciones del enemigo. Y sabíamos porque lo habíamos estudiado. Habíamos leído la palabra que decía que en los últimos tiempos el amor se iba a enfriar. El amor de muchos se iba a enfriar. Y uno decía, sí, vea cómo se está enfriando el mundo. Un momentito, tenga mucho cuidado con eso. El amor que se va a enfriar, del cual nos habla la palabra, es el amor de los cristianos. No es el amor del mundo. Entienda esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita para nosotros, para los cristianos, para los hijos de Dios. Así que, hermanos, pienso que si volvemos a ver atrás, como lo hacemos a menudo, es importante que estemos comparando la historia. Es importante que conozcamos un poquito acerca de historia, que nos informemos. Porque si volvemos atrás un siglo, 2 siglos, no sé, un poco más, tal vez 20 siglos hacia atrás, que es lo que tenemos nosotros a partir de el tiempo que Cristo estuvo sobre la tierra, no ha cambiado para nada la instrucción que Dios le da a la iglesia. La instrucción para la iglesia no ha cambiado, hermanos. Pero lamentablemente sí ha cambiado el enfoque que le hemos dado a la palabra. No sé si usted lo ha notado. Piense en aquellos años cuando aceptamos al Señor. Bueno, los que somos un poquillo mayores. ¿Qué se predicaba en ese tiempo? ¿Cuál era el enfoque que se le daba a la palabra? ¿Cuál era la forma en que se vivía el cristianismo dentro de las congregaciones? Algunos dirán, es que eran muy religiosos. Yo diría que sí había religiosidad, pero también había temor de Dios. Había bastante temor de Dios. Así que lamentablemente ese enfoque que le hemos dado a la palabra ha cambiado. Y mucha culpa de eso la tenemos los que predicamos.
los que predicamos, aquí tengo yo que asumir también parte de esa responsabilidad, porque hemos dejado la enseñanza de la palabra, hemos dejado de enseñar la palabra de Dios a la iglesia y nos hemos enfocado en otros temas ahí que son accesorios que andan por ahí dando vueltas, como por ejemplo el crecimiento material de las congregaciones y algunas otras cositas menudas que tal vez no le interesan tanto a Dios, porque Dios está interesado en que sus hijos vayan al cielo. ¿Y cómo vamos al cielo? ¿Cómo vamos a ir al cielo? Con conocimiento de Él, desconociendo quién es Dios, ignorando a Dios, poniéndolo por ahí, hay un segundo, un tercer plano por ahí a un lado. El enemigo va a ganar terreno, y eso es lo que el enemigo está logrando en estos días. Dios nos dice que si nuestro corazón es sabio, vea qué hermoso lo que dice en el proverbio que leímos, que si nuestro corazón es sabio, Él se va a alegrar. Pero también, y que también sus entrañas se van a alegrar cuando nuestros labios digan cosas rectas. Como decir, ¿usted ha sentido alguna vez una emoción y siente dentro de su estómago algo que se le mueve ahí muy lindo? Como dice la gente, mariposas, no solamente cuando uno está enamorado, ¿verdad? Cuando siente amor erótico, amor eros, sino cuando usted siente algo bonito y siente como, alguien decía, siento como un susto en el estómago. Sí, para que me entiendan. ¿Ha sentido eso? Bueno, eso es lo que nos está diciendo Dios que Él siente cuando se da cuenta que nosotros actuamos con sabiduría. O sea, nos está transmitiendo a través de la palabra un sentimiento que solamente los humanos podemos entender. ¿Y para qué es que el Señor hace? Pensar en que el cuerpo de Dios sea como el de nosotros, pues sería muy ilusorio. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor lo que hace es decirnos, yo siento lo que ustedes sienten. Yo siento lo que ustedes sienten. Por eso fue que yo los hice a ustedes. Porque ustedes sienten cosas que a veces ni siquiera se imaginan, que son pensamientos, son sentimientos que provienen de mí. Entonces dice que el Señor, que Él siente algo muy hermoso, se le conmueven las entrañas, o sea, se alegra cuando nuestros labios, cuando nuestra boca habla cosas rectas. Me imagino entonces también cómo se pone Dios triste, porque también la palabra nos enseña que Dios se pone triste cuando ve que sus hijos aman lo torcido. Comienzan a amar lo torcido, comienzan a amar las tinieblas, que es lo que el mundo nos ofrece, en lugar de buscar el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Cómo se siente usted cuando su hijo hace cosas malas? ¿Cómo nos sentimos los padres? Nos duele el corazón, ¿verdad que sí? Nos duele el corazón, nos entristecemos. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros hacemos o amamos lo torcido, amamos lo que no está bien? Definitivamente, si los países quieren enderezar el rumbo, necesariamente tienen que volverse a Dios. Esto es una máxima que tenemos que entender en nuestros días. Si los hogares quieren enderezar el rumbo, hermanos, todos miembros de hogares, cabezas de hogar, si queremos enderezar el rumbo de nuestros hogares, tenemos que volvernos a Dios. Igualmente, si la iglesia quiere enderezar el rumbo, tiene que volverse a Dios. Debemos volvernos a la instrucción y a la disciplina de nuestros hijos, y eso solo se logra cuando los hogares cristianos se convierten a Dios. Suena raro, ¿verdad? ¿Se imagina usted un hogar cristiano que no esté convertido a Dios? Pues sí, lamentablemente se está dando. Suena contradictorio, hermanos, pero nos hemos dado cuenta cómo un día, o cada día que abrimos los ojos, la gente se aparta cada vez más del Señor. Cada vez más la gente se aparta del Señor. Amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra. Y eso es lo que está sucediendo. Necesitamos una iglesia que se vuelva a Dios. Dice el Salmo 32, verso 12. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos enseña acerca de lo importante que es que nosotros lo busquemos. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Qué lindo. En los tiempos del rey David, cuando se escribe este salmo, el rey David y los demás salmistas, esto era atribuido a la nación de Israel.
Entonces todo el mundo decía, la nación de Israel es bienaventurada, porque el Señor la escogió para tenerla como heredad. Era su trapito de dominguear, como decimos en Costa Rica. Era su patio trasero, donde tenía la huerta, donde tenía las cositas, donde tenía lo que él cuidaba, lo que él quería, lo que él amaba. Eso era en los tiempos de los salmistas, por supuesto. Pero en los tiempos actuales, la nación que Dios ha escogido, y entendamos esto, es aquella que quiere conducirse bajo los mandamientos y estatutos del Señor. O sea, somos nosotros, somos el pueblo de Dios, siempre y cuando queramos conducirnos bajo el temor de Dios. En segundo lugar, también quiero compartir este pensamiento plasmado precisamente en los últimos versos que leímos, versos 17 y 18. Dice así, o dicen así: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. El Señor nos habla constantemente que hay un final. ¿Cuál es ese final? El final de nuestros días, el final de nuestra vida. No nos afanemos. El tiempo que vamos a vivir aquí es muy corto. Nuestro tránsito sobre la tierra es pasajero. Nos espera una eternidad, hermanos. Muchas veces los creyentes caen en el desánimo, por supuesto que sí. Se desesperan. Y se desesperan precisamente porque no tienen tanto éxito, llamémoslo así, entre comillas, éxito, como los demás que no tienen ningún tipo de temor de Dios. De hecho que hay muchas expresiones en la palabra. Una de ellas es un salmo muy conocido que dice: por poco se deslizan mis pies cuando vi la prosperidad del impío. Pero aquí, hermanos, el proverbista nos dice que nuestro corazón no debe desviarse poniendo atención a lo que hacen los demás. ¿Por qué tenemos que andarnos fijando lo que hacen los demás si son personas que simple y sencillamente no temen a Dios? ¿Por qué nos preocupa eso? ¿Por qué nos desalienta? Y decimos: yo tanto que la pulseo y a mí no me va bien. Bueno, ¿qué es irle bien? ¿Qué es para usted bien? La palabra de Dios dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de... ahí está la respuesta. Ese es el bien y la misericordia que a nosotros nos va a seguir y el cual tenemos que buscar. Así que no debe desviarse nuestro corazón poniendo atención a las cosas que hace la gente del mundo. Si queremos tener entonces una vida exitosa, por supuesto que esa vida exitosa no va a ser aquí. Aquí vamos a ir, como dice la palabra de Dios, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que logremos día con día no son nuestras, provienen del Señor, y tenemos que darle la honra y la gloria a Él en todo momento. Pero si queremos ser exitosos en la eternidad, debemos temer a Dios. Por supuesto que tenemos que fundarnos en el temor a Dios y ser muy cautelosos. ¿Cuál es la cautela? Tenemos que volver a esa senda antigua de la corrección, dejarnos disciplinar por el Señor, corrigiendo a aquellos que están bajo nuestra autoridad. La mayoría de las veces decimos: ay, Señor, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy en esta situación económica? ¿Cuál es la razón? Tal vez estamos bajo una disciplina del Señor, tal vez estamos cosechando algo, o tal vez el Señor nos está probando porque nos quiere promocionar hacia una situación mejor y no la queremos entender, y entonces comenzamos a quejarnos, utilizamos la queja como excusa para no poder aceptar lo que el Señor tiene para nosotros. Y sabemos que, nos guste o no nos guste, estamos bajo su cobertura, estamos bajo su autoridad. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad en nuestras vidas. Así que esta semana, yo no sé si ustedes lo vieron, creo que fue ayer o antier, que compartí en el grupo de WhatsApp una reflexión que decía que debemos ser como los elefantes. No sé cuánto la vieron. Dice: porque si fuéramos como los elefantes, número uno, tendríamos pies grandes y pesados para tenerlos fijos sobre la tierra y no elevarnos, no salir volando. Número dos, tendríamos orejas grandes para aprender a oír y no actuar a ciegas. Número tres,
Tendríamos boca pequeña para no andar hablando lo que no precisa. Número 4, colmillo largo para poder actuar en momentos difíciles. Dice, no sé si ustedes han oído esa expresión que dice, ese es un colmilludo. ¿Qué significa? Que tiene una espuela grande y no se va a ir de buenas a primeras. Pues dice que debemos tener colmillos largos como los elefantes para saber actuar en esos momentos difíciles y no desmoronarnos. Iba por la 4, ¿verdad? La 5 dice, piel áspera y dura para aguantar los embates de los demás. A veces tenemos que tener, como decimos nosotros, concha para poder soportar que la gente alrededor nuestro nos hable, nos trate de destruir y que no pase absolutamente nada. Luego dice que tenemos que tener la cola corta para que nadie pueda hablar de nosotros. En términos ticos es, yo no tengo rabo que me majen, ¿verdad? Decimos nosotros. Tenemos que tener la cola corta como los elefantes para que nadie nos la pueda majar. Luego dice que buena memoria para que nunca olvidemos quiénes somos realmente. Y a menudo lo hacemos, a menudo lo olvidamos. Dicen que los elefantes tienen una memoria asombrosa, excelente. Pero a los seres humanos, y específicamente a los cristianos, nos pasa que a menudo olvidamos quiénes somos. Y finalmente, tenemos que ser igual que los elefantes. Cuando sintamos que vamos a morir, debemos de tener la capacidad de regresar a nuestro lugar de origen. Los elefantes, cuando van a morir, dicen los estudiosos, que ellos regresan al lugar de donde empezaron. Y yo creo que la iglesia, hermanos, está necesitando volver a su lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen de la iglesia? La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios, la búsqueda del consejo de Dios a través del conocimiento de la palabra. Así que, hermanos, en esta mañana le doy infinitas gracias a Dios por haberme permitido compartir con ustedes este tema tan hermoso. Lo invito a estudiarlo, lo invito a ir a la Biblia, a buscarlo, a leerlo, a releerlo, porque yo sé que usted le va a descubrir cosas todavía más asombrosas, más importantes. Y le bendigo en esta mañana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, iglesia.